El conejo de la suerte. Tener un conejo como mascota se ha convertido en bastante popular, por lo que debemos conocer sus requerimientos necesarios para su mejor cuidado, salud y bienestar. Lo más recomendable es llevarlo al veterinario para una primera inspección de su salud, informarnos de las vacunas necesarias, mixomatosis y enfermedad hemorrágica vírica de los conejos, y pensar sobre la posible castración y esterilización, dado que tanto la castración como la esterilización son intervenciones tremendamente positivas para su salud general, pues evitan que desarrollen enfermedades específicas de sus aparatos reproductores, como en el caso de las conejas, que no haber sido castradas aumenta en un 80% la posibilidad de padecer cáncer de útero pasados los 6 años de edad. También los machos, al esterilizarse moderan su conducta y son menos agresivos y territorialistas. Si vamos a sacar al conejo para dejarlo correr y explorar la casa durante 1 o 2 horas, antes debemos haber hecho un trabajo exhaustivo de protección de nuestro hogar. Ningún cabo debe haber quedado suelto, cuidado con los cables, les apasiona roerlos, y todo aquello que sea de madera, zócalos, patas de sillas o mesas y puertas. Si tienes alfombras o moquetas, estas superficies les serán muy agradables, tanto que podrían orinar en ellas, tenlo en cuenta. También vigila las rendijas, ventanas o conductos por los que pudiera precipitarse. Tan peligroso es que el conejo escape como que se produzca una lesión al acceder a una zona incierta. Pero si tu conejo ya es mayor y nunca ha estado libre de la jaula, probablemente sientas algo de vértigo ante la idea de sacarlo. Este es un proceso que preferiblemente se debe comenzar desde que es bebé, que se acostumbre a pasar tiempo fuera de la jaula, y que no sienta la necesidad de escapar o refugiarse. Los conejos necesitan cierto espacio para jugar, explorar y desarrollarse físicamente, de ahí la necesidad de sacarlos de vez en cuando. Lo ideal sería que pasen varias horas diarias fuera. Deben tener una jaula, siempre proporcional al tamaño del conejo y lo más grande que podamos tener. Ten en cuenta que el conejo por propia naturaleza es un animal genéticamente adaptado para correr y saltar. Debe estar amueblada, con un sitio para esconderse, comederos, bebederos, enera y esquinero. Los conejos son muy limpios y suelen limitarse a una esquina que utilizan como baño, y por eso mismo también se les puede enseñar a utilizar un esquinero. El esquinero o jaula debe tener un sustrato absorbente y a ser posible rejilla para que no caminen encima de sus excreciones. Los sustratos más apropiados para conejos son de papel o madera prensada, y para enseñarles debemos mojar un papel en su orina y colocarla dentro del arenero para después acercar al conejo y que asocie esa esquina con el olor. Algunos conejos aprenden con más facilidad que otros, por lo que habrá que ser pacientes y recordar que la higiene es importante, por lo que se deben limpiar completamente esquinero y jaula como mínimo 3 veces por semana. Si bañas a tu conejo con cierta regularidad, probablemente notes que su piel tiene problemas, lo notarás en su pelaje. Además de que el carácter de tu conejo puede haberse visto repercutido. Los conejos sienten fobia al agua, como los gatos, y es que son animales muy limpios que están preparados para hacerse cargo de su higiene de forma muy pulcra y efectiva. No necesitan bañarse porque su piel retiene el agua y secarse se convierte en un proceso largo. Si quieres mantener a tu conejo limpio, simplemente debes basar su higiene en el cepillado del pelo, sobre todo cuando cambia la temperatura. Eso hará que la propia limpieza que él ejerce sobre sí mismo sea más efectiva. Necesitan tener agua en botella con chupete o bol, y heno fresco siempre a su disposición. Suelen consumir entre 60 a 120 mililitros de agua y más de 150 gramos de heno diario. Se debe suplementar su comida con aproximadamente 100 gramos de verduras y 30 gramos de pienso comercial de buena calidad por kilogramo de peso. Esto debería proporcionarse en horarios, por ejemplo, 2 veces al día, y las verduras deben ser siempre frescas y lavadas. Entre las verduras que pueden comer a diario encontramos canónigos, escarola, berros y rúcula. El pienso debe tener 13 a 18% de proteína, 2 a 5% de grasa animal, 12 a 16% de fibra y vitaminas A, D y E, y para que su alimentación sea equilibrada se deberá complementar con fruta fresca, manzana, cerezas, mandarina, mango, melón, papaya, pera, todo ello con moderación, 2 o 3 veces por semana, dado que tienden a engordar por el azúcar que les proporcionan, y verduras, apio, pepino, berros, hojas de calabaza, heno y zanahorias. Lo cierto es que es una hortaliza con un alto contenido en azúcares, por lo que es preferible no ofrecérsela en demasía. La hipomotilidad intestinal es una enfermedad muy grave que afecta a los conejos y está directamente relacionada con su dieta,
en especial con el azúcar de los alimentos que consumen. Cuando le ofrecemos más azúcar que fibra, estamos haciendo justamente lo contrario de lo que precisa su metabolismo. Muchos snacks para conejos son azucarados, así como las frutas y hortalizas más comunes, con alto contenido en fructosa. Utiliza siempre alimentos naturales, vigila su contenido en azúcar y jamás le des productos para humanos, pues el nivel de azúcares que suelen tener es enorme comparado con los que los conejos pueden asumir. Nunca le paran de crecer los 2 pares de dientes incisivos ni las uñas, dato que los distinguen de los roedores, por eso debemos estar atentos a sus dientes y que siempre tenga un juguete de madera para poder morder. Cuando vemos un conejo, un hámster o incluso un perro entrañable y pequeño como un chihuahua, nuestro primer impulso es cogerlo en brazos. Siempre es una mala idea. De forma innata a los animales no les gusta que les cojamos en brazos porque pierden autonomía, se sienten presos y sin control. Esto es más grave aún en aquellas especies que son presas naturales, como conejos y hámsters. De ahí que los perros lo aguanten mejor, pues su cerebro no está programado para huir. Sin embargo, los conejos sentirán un miedo irrefrenable cuando son cogidos, pese a que esa sensación se disimule y se palíe con la costumbre. Los conejos, a pesar de no llegar a las cotas de sociabilidad de los perros, realizan una radiografía de los humanos con los que conviven y puede llegar a reconocerlas, jugando y mostrando gestos de cariño hacia ellos. Sin embargo, para que esto sea así y el conejo sea sociable, es necesario dedicar tiempo al juego y a construir esa relación. Solo así será posible sacarlo de la jaula y que éste no trate de escapar cuando trates de relacionarte con él. Disfruta de tu mascota y haz que te sume. Nos vemos en la próxima.